Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Paula Zuleta, los saludo desde la ciudad de Villavicencio, bienvenidos al noticiero del medio ambiente. Hoy trataremos sobre los tratados y convenios internacionales. Estos son acuerdos voluntarios u obligatorios que se firman entre la mayoría de los países del mundo y se desarrollan en asuntos ambientales como el cambio climático, biodiversidad, ecosistemas, desarrollo sostenible, protección de los océanos, gestión de residuos y sustancias químicas peligrosas, entre otros. Hoy les hablaremos sobre algunos de estos acuerdos. Uno de los acuerdos es el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. A principios de los años 70 surgieron preocupaciones sobre la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera debido a la acción de los clorofluorocarbonos y otras sustancias de origen antropogénico. Por esos días, los científicos advirtieron que la liberación de dichas sustancias en la atmósfera dañaba la capa de ozono. De allí aumentando la permeabilidad a la radiación ultravioleta B, la que es perjudicial para los ecosistemas de los océanos, la productividad agrícola, la vida animal y su impacto sobre la salud humana se expresa por medio del aumento a contraer cáncer de piel, cataratas, así como por el debilitamiento del sistema inmunológico. En respuesta a la agudización de la problemática de agotamiento de la capa de ozono, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocó en marzo de 1977 una conferencia que adoptó un plan de acción mundial sobre la capa de ozono y estableció un comité de coordinación para elaborar guías internacionales de acciones futuras. En mayo de 1981, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente emprendió negociaciones para un convenio marco mundial para la protección a la capa de ozono. Ya en marzo de 1985 se adoptó el Convenio de Viena, en el cual las naciones convinieron adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana, el medio ambiente contra efectos adversos resultantes o que pueden resultar de las acciones o actividades humanas que modifican la capa de ozono. El Convenio de Viena entró en vigor el 22 de septiembre de 1988 y tiene hoy en día 196 estados partes, es decir que ya ha alcanzado su ratificación por todos los miembros de las Naciones Unidas. Entre los objetivos considerados en el convenio está la promoción y cooperación de las partes por medio de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información concerniente al impacto de las actividades humanas sobre la capa de ozono y la adopción de medidas legislativas y administrativas contra las actividades que pueden acarrear efectos negativos sobre la capa de ozono. El convenio consta de 21 artículos y 2 anexos, reuniones de los países cada 2 años y prevé la asistencia de la Secretaría del Ozono, la cual se encarga de organizar conferencias, reuniones para la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal. Gestiona también la implementación de decisiones resultantes de dichas convenciones y reuniones en donde proporciona a las partes interesadas datos e información sobre la producción y el consumo de sustancias que agotan a la capa de ozono, y también proporciona a los gobiernos y organizaciones información sobre cómo ellos pueden también proteger la capa de ozono. El primer paso hacia la protección del ozono se considera bastante sencillo, pero pasaron 4 años antes de poder llegar a un acuerdo en la actualidad. La Convención de Viena sigue avanzando. Los países involucrados se reúnen una vez cada 3 años para tomar decisiones sobre cuestiones importantes, incluidas las de investigación y observaciones sistemáticas, así como sobre cuestiones financieras y administrativas. El convenio empezó a tener éxito a partir del año 2009 para abordar el problema mundial del agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, han surgido problemas en la aplicación del convenio, especialmente en el comercio ilegal de sustancias controladas en la eliminación bromuro de metilo
tetracloruro de carbono y otros. Los niveles atmosféricos de clorofluorocarbonos han comenzado a descender. La concentración de estos se ha reducido a razón de casi un 1% anual. No obstante, estos productos todavía causan daño mucho a pesar del descenso que ha tenido. Tras las negociaciones, el convenio optó por elaborar un protocolo que incluyera medidas de control para las sustancias destructoras del ozono y que debía firmarse. Y pues a continuación, nuestro compañero Francisco nos va a hablar sobre el protocolo de Montreal. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Saludo a ti y a toda la teleaudiencia. Así es, en la tarde de hoy hablaremos acerca del Protocolo de Montreal de 1987. Pero para hablar del Protocolo de Montreal debemos hacer una pequeña introducción y hablar un poco de la capa de ozono, ya que este protocolo busca su protección por medio de la prohibición del uso de algunas sustancias tóxicas que deterioran nuestra capa de ozono. Entonces, para iniciar hay que saber que la capa de ozono tiene una estratosfera, la cual absorbe toda la nociva radiación ultravioleta procedente del sol. Este exceso de radiación puede causar cánceres de piel, cataratas y tener efectos perjudiciales tanto para las plantas y para la productividad de los animales tanto terrestres como marinos. Los elementos químicos como el cloro, bromo, flúor y carbono, también el hidrógeno, conocidos también como clorofluorocarbonos o CFCs, al igual que los halógenos. Este acuerdo fue realizado el 16 de septiembre de 1987 y su entrada en vigor se dio en enero de 1989. El Protocolo de Montreal busca fijar plazos máximos para la eliminación de la producción y consumo de las principales sustancias agotadoras de la capa de ozono, exigiendo el control alrededor de ciertas sustancias químicas. La confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono impulsó a la comunidad internacional a establecer un mecanismo de cooperación para tomar medidas para proteger la capa de ozono. Esto se formalizó en el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que fue aprobada y firmada por 28 países el 22 de marzo de 1985. En septiembre de 1987, eso condujo a la reacción del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Cuántos países participaron? En este protocolo participaron 24 países. Todos y cada uno de ellos unieron sus esfuerzos, iniciativas y ambiciones enfocadas al cumplimiento del Protocolo de Montreal, buscando reducir y eliminar la producción y el consumo de numerosas sustancias responsables de este agotamiento. 18 meses después, alrededor de 130 países firmaron este protocolo. El principal objetivo es la protección de la capa de ozono. Para ello se propusieron medidas con el fin de controlar de forma óptima y eficiente la producción total a nivel mundial de las diferentes sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Qué logros se han alcanzado? La participación mundial, como anteriormente, más de 130 países firmaron ese protocolo, la eliminación de sustancias fluorocarbonadas que destruyen la capa de ozono. También se ha logrado el apoyo a países en desarrollo. El porcentaje de cumplimiento por los países fue muy alto. Tiene beneficios para la vida y beneficios para el cambio climático. Tuvo un reconocimiento mundial. Según un informe por las Naciones Unidas, reconoce el Protocolo de Montreal como un logro ejemplar a nivel mundial, como catalizador de la acción mundial para ayudar a reducir la cantidad de productos químicos que dañan la capa de ozono. En cuanto a Colombia, mediante la Ley 29 de 1992 se aprobó el protocolo en el país relativo a las sustancias de agotamiento de la capa de ozono. En cuanto a Colombia, mediante la Ley 29 de 1992 se aprobó el protocolo en el país relativo a las sustancias de agotamiento de la capa de ozono.
obviamente con sus enmiendas adoptadas en Londres y en Nairobi. Colombia se adhirió al Protocolo de Montreal creando la Unidad Técnica de Ozono, la UTO, la cual inició su funcionamiento en marzo de 1994 como un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adscrito al entonces Ministerio del Ambiente, hoy que se conoce como Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. La UTO, Unidad Técnica de Ozono, está encargada del diseño e implementación de las estrategias de eliminación y consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. De este modo, terminamos lo concerniente al Protocolo de Montreal. Sigue tú, Paula. Gracias. El Convenio de Brasilia sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos consiste en el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Fue adoptado en respuesta a fuertes propuestas publicadas en los años 80 tras el descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo provenientes del extranjero. Fue aprobado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992, por medio del cual 170 países, dentro de los que se encuentra Colombia, convinieron a proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de desechos peligrosos para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos. Tiene como objetivo regular estrictamente los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes involucradas con el fin de aprovechar de manera ambiental y racionalmente estos desechos, particularmente hacia la disposición final, protegiendo así la salud humana y del medio ambiente contra los efectos adversos derivados de estos. Existen unas categorías de residuos peligrosos que están cubiertas bajo el convenio. En estas categorías se encuentran los desechos tóxicos, corrosivos, explosivos, inflamables, infecciosos, venenosos y ecotóxicos. Cuenta con 3 principios básicos. Primero, el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe de ser reducido al mínimo consistente con su manejo ambientalmente apropiado. Los desechos peligrosos deben de ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la fuente de su generación. Estos deben de ser reducidos y minimizados en su fuente. Para lograr estos principios, la Convención pretende, a través de su Secretaría, controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y monitorear, prevenir el tráfico ilícito, proveer asistencia en el manejo ambientalmente adecuado de los desechos, promover la cooperación entre las partes y desarrollar guías técnicas para el manejo de los desechos peligrosos. El convenio tiene por ilícito los envíos que se efectúen sin consentimiento. Los envíos efectuados a un estado que no sea parte son ilícitos a salvo que exista un acuerdo especial. Se exige a toda parte del convenio que promulgue las disposiciones legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. El convenio obliga a las partes a asegurar que los desechos peligrosos se manejen y se eliminen de manera ambientalmente racional. Se espera de las partes que minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar donde se generen y que impidan la generación de desechos en su origen. El convenio ha de aplicar controles estrictos desde el momento de la generación del desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final. Bueno, pues hasta aquí el resumen de noticias del medio ambiente. Gracias por habernos acompañado. Que tengan buen día. Bueno, para continuar vamos a hablar ahora un poco acerca del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de Naciones Unidas y firmado por las principales economías mundiales. 163 países buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan al calentamiento del planeta.
En virtud del artículo 3.1 del protocolo, los países desarrollados y los países en proceso de transición a una economía de mercado asumen el compromiso de reducir individual o conjuntamente durante los años 2008 al 2012 al menos un 5% de sus emisiones de los 6 gases de objeto de control. Con este fin, el protocolo contiene objetivos para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero originados por las actividades humanas, como el óxido de carbono, el metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Otro objetivo es relacionar este acuerdo internacional con el problema global, o sea, el incremento del efecto invernadero. Como otro objetivo tenemos el averiguar algunos efectos previsibles del cambio climático. También desarrollar habilidades de comunicación entre los países, entrenarse en un trabajo colaborativo para la mejor comprensión del problema y la sensibilización ante una problemática ambiental a escala global. El protocolo introdujo 3 mecanismos de flexibilidad: el comercio de emisiones, el mecanismo para el desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Pero aquí la pregunta es, ¿se ha cumplido el objetivo del protocolo de Kioto? La respuesta desafortunadamente es no. Y esto es debido a que las emisiones de dióxido de carbono crecieron el pasado 2012 un 2.6% a nivel mundial respecto al año 1990. El protocolo solo obligaba a 35 países desarrollados industrializados, de los cuales Japón, Rusia, Canadá y Estados Unidos, los cuales nunca llegaron a acatarlo, han decidido no aceptar la prórroga del protocolo, ni siquiera incluida reducciones para las potencias industriales emergentes que en su momento eran China, India, Brasil o México. En el año 2015 se reunieron en París para crear un nuevo acuerdo que sustituía a Kioto, y así sería su aplicación a todos los países, incluidos Estados Unidos y los nuevos países industrializados que hasta ahora estaban exentos de estas leyes. Una vez disponen de los permisos, las industrias pueden utilizarlo de varias formas. Por ejemplo, si la industria contaminante no utiliza toda su asignación, puede guardarse los permisos para el próximo periodo o vendérselos a otra industria contaminante en el mercado. Si la industria contaminante utiliza toda su asignación durante el periodo de tiempo fijado, pero contamina más, debe comprar permisos a otras industrias que no haya utilizado toda su asignación. La industria contaminante puede invertir en programas para reducir la contaminación en otros países o regiones y de este modo generar créditos que después puede vender, depositar o utilizar para compensar el déficit de la asignación original. Si no tomamos conciencia del desastre ecológico, las consecuencias serán terribles. Así, todos tenemos que luchar por la rehabilitación del lugar donde vivimos y para las futuras generaciones. Y como dicen por ahí, Dios perdona siempre, el humano a veces, pero la naturaleza jamás. Por favor, luchemos por el medio ambiente. La concentración de gases de efecto invernadero ha ido aumentando constantemente y las temperaturas globales desde la época de la revolución industrial como resultado de la actividad humana, principalmente el enterramiento de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra. A raíz de eso nace la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994. El objetivo de este acuerdo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida la peligrosa interferencia antropogénica inducida por el hombre con el sistema climático. Afirma que ese nivel debe alcanzarse dentro de un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, garantizar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico avance de manera sostenible.
Para lograr estos objetivos, la Convención establece un marco con principios amplios, obligaciones generales, arreglos institucionales básicos y un proceso intergubernamental para acordar acciones específicas a lo largo del tiempo, incluso a través de decisiones colectivas de la Conferencia de las Partes y otros instrumentos como jurídicos internacionales con obligaciones más específicas como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El régimen climático internacional se basa en una comprensión clara de las amenazas que plantea y las causas del cambio climático. Más de siglo y medio de industrialización junto con la tala de bosques y ciertos métodos de cultivo han provocado un aumento en las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los países desarrollados deben tomar conciencia. Muchas gracias, Paula, gracias a todos por su atención. Esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos en una próxima edición del Noticiero del Medio Ambiente. Gracias, buena tarde.